Ricardo reía al teléfono convencido de que su suegra de 73 años estaba demasiado asustada para hablar. No sabía que Carmen, oculta en las sombras del pasillo, acababa de grabar cada detalle del plan para asesinarla. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el rostro de doña Carmen, mientras sus pies descalzos avanzaban silenciosamente sobre el piso de madera. A sus 73 años, el insomnio se había convertido en un compañero constante, obligándola a deambular por la casa en las horas más oscuras de la noche. La mansión que alguna vez había compartido con su difunto esposo Aurelio ahora se sentía extrañamente fría, especialmente desde que su yerno Ricardo se había mudado con su hija Valentina hacía apenas 6 meses. Carmen se detuvo en seco al escuchar una voz proveniente del estudio. Era Ricardo hablando por teléfono con alguien en un tono que jamás le había escuchado usar. Su voz, normalmente suave y servil cuando estaba frente a ella, ahora sonaba diferente, cargada de una arrogancia que le heló la sangre. Carmen se acercó con cuidado, pegando su cuerpo contra la pared del pasillo. Desde su posición podía ver a Ricardo a través de la puerta entreabierta. El hombre estaba de espaldas, su camisa azul oscuro arrugada, sosteniendo el teléfono contra su oreja, mientras una sonrisa despreciable se dibujaba en su rostro. La anciana contuvo la respiración cuando las palabras de su yerno llegaron claramente a sus oídos. «Te digo que todo está saliendo perfecto», decía Ricardo con una risa que destilaba maldad. «La vieja no sospecha nada. Piensa que soy el yerno ideal, el salvador que llegó para cuidar de ella y de su preciosa hija. Si supiera que cada documento que le he hecho firmar en estos meses me ha dado más control sobre su fortuna». Carmen sintió que las rodillas le temblaban. Su mente intentaba procesar lo que estaba escuchando, mientras el corazón le latía tan fuerte que temía que Ricardo pudiera oírlo. El yerno continuó hablando, completamente ajeno a la presencia de su suegra en las sombras. La parte más graciosa es que la vieja cree que sus problemas de memoria son naturales. No tiene idea de que las pastillas que le doy cada noche son las que la mantienen confundida. El médico que contraté es perfecto. Cada mes certifica que su demencia avanza. Para cuando Valentina se dé cuenta de algo, si es que algún día lo hace, todo estará a mi nombre. Carmen tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Las pastillas. Esas pequeñas cápsulas azules que Ricardo le traía cada noche con tanta dedicación, diciéndole que eran vitaminas recetadas por el médico. «Y no te preocupes por la vieja», añadió Ricardo girándose ligeramente. Carmen pudo ver su perfil, esa sonrisa cruel que jamás había vislumbrado durante el día. Ella no le dirá a nadie, está demasiado asustada. Además, ¿quién le creería a una anciana con supuesta demencia? He construido la narrativa perfecta. Todos en la familia piensan que estoy sacrificando mi vida para cuidarla. Soy prácticamente un santo a sus ojos. La risa de Ricardo resonó en el estudio como el graznido de un cuervo. Carmen permaneció inmóvil, procesando cada palabra. Durante meses había notado cosas extrañas. Documentos que no recordaba haber firmado. Conversaciones que supuestamente había tenido, pero de las que no guardaba memoria. Citas médicas a las que Ricardo insistía en acompañarla solo. Había comenzado a dudar de su propia mente, aterrorizada ante la posibilidad de estar perdiendo la razón como su madre antes que ella. Pero ahora todo cobraba sentido. No estaba enloqueciendo, la estaban envenenando lentamente, robándole no solo su dinero sino su cordura, su dignidad, su vida. «El mes que viene finalizamos la transferencia de la casa de campo», continuó Ricardo. «Ya tengo comprador,
2 millones de pesos limpios que irán directamente a mi cuenta en el extranjero. Valentina está tan ocupada con su trabajo que ni siquiera revisa los estados financieros. Y cuando todo termine, cuando la vieja finalmente muera de su supuesta enfermedad, heredaré todo como el yerno devoto que soy. Carmen sintió las lágrimas correr silenciosamente por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de una furia contenida que comenzaba a arder en su pecho. Con movimientos lentos y calculados, Carmen retrocedió por el pasillo. Su mente, ahora más clara que nunca, trabajaba a toda velocidad. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Ricardo creía que tenía todo bajo control, que había logrado engañar a todos, pero había cometido un error fatal. La había subestimado, había asumido que una anciana asustada nunca tendría el valor de enfrentarlo. Lo que Ricardo no sabía era que doña Carmen Villarreal de Mendoza no era cualquier anciana. Había sobrevivido a la muerte de 2 hijos, a la bancarrota de los años 80, a la traición de socios comerciales y a la pérdida del amor de su vida. Había construido un imperio textil desde cero junto a su esposo. No se dejaría destruir por un estafador con sonrisa de ángel. Al llegar a su habitación, Carmen cerró la puerta con cuidado y se sentó en el borde de la cama. Sus manos aún temblaban, pero no de miedo. Temblaban de determinación. Necesitaba encontrar aliados, reunir pruebas y, sobre todo, necesitaba dejar de tomar esas malditas pastillas. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía excepto ella, era que había grabado su conversación. El pequeño dispositivo que su nieto le había regalado el año pasado para grabar mensajes de voz había captado cada palabra incriminatoria. Ricardo se sentía satisfecho sabiendo que ella había escuchado todo, pero pronto descubriría que ese sería su mayor error. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de seda cuando Carmen abrió los ojos. No había dormido en toda la noche, pero extrañamente se sentía más despierta que en meses. La claridad mental que experimentaba era casi sobrenatural, como si un velo hubiera sido levantado de su mente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no había tomado la pastilla azul. Ricardo se la había dejado en la mesita de noche como siempre, con un vaso de agua y esa sonrisa que ahora le parecía la máscara de un demonio. Carmen había fingido tragársela, esperando a que él saliera para escupirla en un pañuelo que guardó cuidadosamente en el cajón de su tocador. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Carmen cerró los ojos rápidamente, fingiendo seguir dormida. La puerta se abrió con suavidad y pudo sentir la presencia de Ricardo acercándose a su cama. Sintió su aliento cerca de su rostro, mientras él verificaba que siguiera dormida. «Descansa bien, viejita», susurró con un tono de falsa ternura que ahora le producía náuseas. «Pronto todo esto terminará y podrás descansar para siempre». Carmen mantuvo su respiración estable, sus párpados inmóviles, mientras por dentro su corazón ardía de indignación. Cuando finalmente escuchó la puerta cerrarse y los pasos alejarse por el pasillo, Carmen abrió los ojos. Sus manos buscaron debajo de la almohada donde había escondido el pequeño grabador. Lo sacó y verificó que la grabación de la noche anterior siguiera intacta. Era su primer arma contra Ricardo, pero sabía que necesitaba mucho más. Necesitaba pruebas documentales, testigos y, sobre todo, necesitaba aliados en quienes pudiera confiar absolutamente. Se levantó con cuidado, sus articulaciones protestando después de horas de inmovilidad forzada. Se acercó a la ventana y observó el jardín que ella misma había diseñado 30 años atrás. Los rosales que había plantado con Aurelio seguían floreciendo cada primavera, testigos silenciosos de una vida llena de amor y trabajo duro.
Una vida que Ricardo pretendía borrar con sus mentiras y manipulaciones. Carmen apretó los puños con determinación. No lo permitiría. El desayuno transcurrió como siempre. Ricardo le sirvió el café con esa sonrisa servil que antes le parecía encantadora y ahora le revolvía el estómago. Valentina, su hija, apenas levantó la vista de su teléfono mientras comía una tostada apresuradamente. «Tengo una reunión importante hoy, mamá», dijo distraídamente. «Ricardo se quedará contigo. Si necesitas algo, él estará aquí». Carmen asintió mansamente, interpretando el papel de la anciana confundida y dependiente que Ricardo había creado para ella. Por dentro, cada fibra de su ser gritaba de frustración al ver a su hija tan ciega ante la verdad. Cuando Valentina se marchó, Ricardo recogió los platos con movimientos eficientes. «Hoy tenemos cita con el doctor Fuentes, doña Carmen», anunció con ese tono condescendiente que utilizaba cuando hablaba con ella. «Recuerde que debemos revisar su medicación». Carmen fingió una expresión de confusión. El doctor Fuentes era parte del plan de Ricardo, de eso estaba segura ahora. Cada cita médica era otra oportunidad para documentar su supuesta demencia progresiva. Pero hoy sería diferente. Hoy comenzaría su contraataque. Mientras Ricardo lavaba los platos, Carmen aprovechó para enviar un mensaje desde el teléfono antiguo que guardaba escondido en su habitación. Era un aparato que ni Ricardo ni Valentina sabían que existía. Un regalo de su difunto esposo para emergencias. El mensaje fue breve pero urgente, dirigido a la única persona en quien confiaba completamente. «Martín, necesito verte hoy. Es urgente. Ven a las 3 cuando Ricardo salga a sus gestiones. No le digas a nadie». Martín era su sobrino, hijo de su hermana menor. Abogado de profesión y uno de los pocos familiares que siempre había visto a Ricardo con sospecha. En las reuniones familiares, Carmen había notado cómo Martín observaba a su yerno con ojos escrutadores, como si pudiera ver a través de su fachada perfecta. Había intentado advertirle en varias ocasiones, pero Carmen, cegada por la aparente devoción de Ricardo, había desestimado sus preocupaciones. Ahora se arrepentía profundamente de no haberlo escuchado. Las horas pasaron lentamente. La cita con el doctor Fuentes fue exactamente como Carmen había anticipado. El médico, un hombre de mediana edad con una barba canosa perfectamente recortada, le hizo preguntas diseñadas para hacerla parecer confundida. Carmen, consciente de que estaba siendo evaluada, respondió deliberadamente mal a algunas preguntas mientras mantenía una expresión de desconcierto. Necesitaba que Ricardo y su cómplice siguieran creyendo que su plan funcionaba. Mientras tanto, observaba todo con atención renovada, notando las miradas cómplices entre su yerno y el médico, los documentos que le hacían firmar sin explicación. Al regresar a casa, Ricardo anunció que tenía que salir a realizar algunas gestiones bancarias. Por supuesto que sí, pensó Carmen con amargura, probablemente a transferir más de mi dinero. Le aseguró que estaría bien sola unas horas y lo observó marcharse con una mezcla de alivio y odio contenido. Apenas el auto de Ricardo desapareció por la esquina, Carmen se dirigió a la puerta principal. A través del vidrio, pudo ver la figura familiar de Martín acercándose por el jardín. Su corazón latió con esperanza por primera vez en mucho tiempo. La batalla apenas comenzaba, pero al menos ya no estaría sola. Martín entró rápidamente, su rostro reflejando preocupación. «Tía Carmen, tu mensaje me alarmó», dijo abrazándola con cariño genuino. «¿Qué sucede?» Carmen lo tomó de la mano y lo guió hacia el estudio, el mismo lugar donde Ricardo había revelado sus planes la noche anterior. «Siéntate, sobrino», dijo con voz firme. «Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre mi yerno».
y necesito que me ayudes a destruirlo antes de que él me destruya a mí. Martín escuchó en silencio mientras Carmen le relataba todo lo que había descubierto la noche anterior. Su rostro pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una furia apenas contenida que hacía temblar sus manos. Cuando Carmen terminó de hablar y reprodujo la grabación en el pequeño dispositivo, Martín se levantó abruptamente del sofá, caminando de un lado a otro del estudio como un animal enjaulado. Lo sabía, murmuró entre dientes apretados. Siempre supe que ese maldito ocultaba algo. Pero esto es monstruoso. Carmen observó a su sobrino con una mezcla de gratitud y determinación. Martín había heredado el temperamento apasionado de su padre, pero también la mente analítica que lo había convertido en uno de los abogados más respetados de la ciudad. «Necesito tu ayuda, Martín», dijo Carmen con voz firme. «No solo para recuperar lo que me ha robado, sino para proteger a Valentina. Mi hija no tiene idea de con quién está casada. La sola idea de que ese hombre duerma junto a ella cada noche me produce terror». Martín se detuvo frente a la ventana, su reflejo mostrando un rostro endurecido por la rabia. «Tía, lo que Ricardo está haciendo constituye múltiples delitos», explicó recuperando su compostura profesional. «Fraude, falsificación de documentos, administración de sustancias nocivas sin consentimiento y posiblemente intento de homicidio. Pero necesitamos pruebas sólidas, documentación que respalde todo lo que me has contado. La grabación es un buen comienzo, pero un abogado defensor podría argumentar que fue manipulada o sacada de contexto». Carmen asintió, consciente de los desafíos que enfrentaban. Durante la noche había pensado en todo esto. Sabía que derrotar a Ricardo requeriría más que una simple grabación nocturna. Necesitaban desmantelar metódicamente la red de mentiras que había tejido durante meses. «Tengo una idea», dijo levantándose con una energía que sorprendió incluso a ella misma. «Ricardo cree que estoy completamente bajo su control. Piensa que las pastillas me mantienen confundida e indefensa. Podemos usar eso a nuestro favor». Martín la miró con curiosidad mientras Carmen explicaba su plan. Seguiría fingiendo tomar las pastillas, actuando cada vez más confundida y dependiente. Mientras tanto, Martín investigaría discretamente las transacciones financieras que Ricardo había realizado. Carmen le proporcionaría acceso a su caja fuerte personal, donde guardaba copias de todos los documentos importantes de la familia. Si Ricardo había falsificado su firma, las discrepancias serían evidentes para un ojo entrenado. «Pero hay algo más», añadió Carmen bajando la voz. «Necesito que encuentres información sobre el doctor Fuentes. Estoy segura de que está involucrado en esto. Ningún médico ético certificaría demencia sin pruebas reales. Debe haber algo en su pasado que Ricardo esté usando para controlarlo o simplemente lo está sobornando». Martina asintió tomando notas mentales. «Conozco a alguien en el colegio médico que podría ayudarnos a investigar», respondió. «Si Fuentes tiene antecedentes de mala praxis o denuncias previas, lo encontraremos». El sonido de un auto acercándose lo sobresaltó. Carmen miró por la ventana y vio el vehículo de Ricardo entrando por el portón. «Rápido», susurró urgentemente. «Sal por la puerta trasera del jardín. Hay una salida junto a los rosales que da al callejón». Martín la abrazó brevemente antes de dirigirse hacia la salida. «Ten cuidado, tía», le advirtió con preocupación genuina. «Este hombre es peligroso. No hagas nada que lo ponga en alerta». Carmen le aseguró que sería cautelosa y lo observó desaparecer entre los arbustos del jardín justo cuando la puerta principal se abría. Ricardo entró silbando una melodía alegre, cargando bolsas de compras que dejó sobre la mesa del comedor. «Doña Carmen», anunció con esa voz melosa que ahora le resultaba insoportable.
Le traje sus galletas favoritas, las de chocolate con almendras. Carmen se acercó fingiendo una sonrisa agradecida, mientras por dentro contenía las náuseas. «Qué amable eres, hijo», respondió utilizando deliberadamente un término cariñoso que sabía le agradaba. «No sé qué haría sin ti». Ricardo sonrió satisfecho, completamente inconsciente de que su suegra acababa de iniciar su destrucción. Esa noche, Carmen repitió el ritual de fingir tomar su pastilla. Observó cómo Ricardo la miraba expectante mientras ella llevaba la cápsula azul a sus labios, tomaba un sorbo de agua y fingía tragar. «Buenas noches, doña Carmen», dijo él con esa sonrisa de depredador disfrazado de cordero. «Que descanse bien». Apenas la puerta se cerró, Carmen escupió la pastilla en el pañuelo y la guardó con las demás. Había decidido conservarlas como evidencia adicional. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad superficial. Carmen perfeccionó su actuación, mostrándose cada vez más confundida y dependiente. Hacía preguntas repetitivas, olvidaba nombres deliberadamente y ocasionalmente se perdía en la casa buscando habitaciones que supuestamente no recordaba. Ricardo caía en la trampa cada vez más profundamente, su confianza creciendo con cada señal de deterioro aparente. Lo que no sabía era que cada noche, cuando todos dormían, Carmen revisaba meticulosamente los documentos que Martín le enviaba a través de mensajes cifrados. Las pruebas comenzaban a acumularse. Martín había descubierto que Ricardo había creado una empresa fantasma a través de la cual canalizaba el dinero que extraía de las cuentas de Carmen. También encontró evidencia de que el doctor Fuentes había sido demandado 2 veces por negligencia médica, casos que misteriosamente habían sido desestimados antes de llegar a juicio. La red de corrupción era más extensa de lo que habían imaginado inicialmente. Una semana después del descubrimiento inicial, Martín contactó a Carmen con noticias urgentes. «Tía», escribió en un mensaje codificado, «encontré algo que cambia todo. Ricardo no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Roberto Jiménez y tiene antecedentes en 3 países por estafas a personas mayores. Ha dejado un rastro de viudas arruinadas y familias destruidas por toda Latinoamérica». Carmen sintió que el mundo se detenía mientras leía esas palabras. El monstruo con el que había vivido durante meses era mucho más peligroso de lo que había imaginado, y su hija Valentina estaba atrapada en sus garras sin siquiera saberlo. Las noches siguientes fueron un torbellino de revelaciones devastadoras. Martín trabajaba incansablemente desde su despacho, desentrañando capa tras capa de las mentiras de Ricardo. Cada documento que descubría pintaba un retrato más oscuro del hombre que se había infiltrado en su familia. Roberto Jiménez, ese era su verdadero nombre. Había perfeccionado su técnica de estafa durante más de 15 años. Sus víctimas anteriores incluían a una viuda en Colombia, cuya fortuna desapareció misteriosamente antes de que ella muriera en un supuesto accidente doméstico. Una empresaria jubilada en Venezuela que terminó en un asilo psiquiátrico después de que todos creyeran que había perdido la razón. Una anciana en Ecuador, cuya familia nunca descubrió qué había sucedido con su herencia. Carmen leía cada informe que Martín le enviaba con una mezcla de horror y determinación renovada. El patrón era siempre el mismo. Ricardo, o Roberto, se acercaba a mujeres mayores con recursos económicos significativos. Utilizaba su encanto y apariencia respetable para ganarse su confianza, generalmente a través de sus hijos o familiares cercanos. Una vez dentro del círculo familiar, comenzaba su trabajo metódico de aislamiento y manipulación. Las pastillas que inducían confusión mental eran su herramienta favorita, permitiéndole desacreditar a sus víctimas mientras vaciaba sistemáticamente sus cuentas bancarias.
Lo más perturbador era descubrir cómo había conocido a Valentina. Según la investigación de Martín, no había sido una coincidencia romántica como su hija siempre había creído. Ricardo había investigado previamente a la familia Villarreal durante meses, antes de orquestar su encuentro casual en aquella conferencia de negocios. Había estudiado los hábitos de Valentina, sus gustos, sus debilidades emocionales. Sabía exactamente qué palabras decir, qué gestos hacer para conquistarla. Su hija nunca tuvo oportunidad contra un depredador tan calculador. Una tarde, mientras Ricardo había salido a una de sus misteriosas gestiones, Carmen decidió explorar su estudio personal. Era un territorio que él mantenía celosamente guardado bajo la excusa de que contenía documentos de trabajo confidenciales. Valentina nunca cuestionaba estas restricciones, demasiado ocupada con su propia carrera para prestar atención a los secretos de su esposo. Pero Carmen había observado dónde Ricardo guardaba la llave, y esa información ahora resultaba invaluable. Sus manos temblaban mientras insertaba la pequeña llave en la cerradura del escritorio de caoba. El cajón se abrió, revelando carpetas perfectamente organizadas, cada una etiquetada con códigos que inicialmente parecían incomprensibles. Sin embargo, Carmen reconoció algunos nombres. Eran los de sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus inversiones. Había una carpeta completa dedicada exclusivamente a ella, conteniendo copias de su firma que Ricardo claramente había estado practicando. La similitud era escalofriante, casi perfecta para un ojo no entrenado. En el fondo del cajón encontró algo que le heló la sangre. Era un pequeño frasco de pastillas idénticas a las que Ricardo le administraba cada noche. Pero la etiqueta revelaba su verdadera naturaleza. No eran vitaminas ni suplementos inocuos. Eran sedantes potentes mezclados con sustancias que afectaban la memoria a corto plazo. Carmen fotografió todo meticulosamente con el teléfono secreto antes de devolver cada objeto exactamente a su lugar original. Esa noche, mientras cenaban en un silencio interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, Carmen observó a su hija con el corazón destrozado. Valentina lucía agotada, con ojeras pronunciadas y una palidez que no era natural en su rostro normalmente radiante. Ricardo mantenía su fachada de esposo atento, sirviéndole agua, preguntando por su día laboral con aparente interés. Pero Carmen notaba ahora los pequeños gestos de control, la manera en que Ricardo sutilmente desestimaba las opiniones de Valentina, cómo interrumpía sus historias para redirigir la conversación, las miradas de advertencia cuando ella mencionaba querer visitar a sus amigas. Su hija también estaba siendo manipulada, comprendió Carmen con claridad devastadora. El aislamiento que Ricardo había creado no era solo para ella. Valentina había perdido contacto gradualmente con sus amistades, pasaba menos tiempo con su familia extendida y dependía cada vez más de la opinión de su esposo para tomar decisiones. Era el mismo patrón que había usado con sus víctimas anteriores, adaptado para una mujer más joven pero igualmente efectivo. Martín contactó a Carmen esa noche con noticias importantes. He encontrado a una de sus víctimas anteriores, escribió en su mensaje cifrado. La empresaria de Venezuela, doña Esperanza Montero, no está en un asilo como todos creían. Escapó hace 2 años cuando descubrió la verdad sobre su supuesta demencia. Vive escondida en México con su hermana. Está dispuesta a testificar. Carmen sintió que una puerta se abría en medio de la oscuridad. Una testigo viva que podía corroborar el patrón criminal de Ricardo era exactamente lo que necesitaban. Pero la siguiente revelación fue aún más impactante. Tía, continuaba el mensaje de Martín, hay algo más que debes saber. He investigado las muertes sospechosas vinculadas a Roberto. La viuda colombiana no murió en un accidente.
Los informes policiales que obtuve sugieren que fue asesinada, aunque el caso se cerró por falta de pruebas. Este hombre no solo roba fortunas, elimina a quienes se interponen en su camino. Carmen dejó caer el teléfono, sus manos temblando incontrolablemente. No estaba lidiando simplemente con un estafador sofisticado. Estaba viviendo bajo el mismo techo que un posible asesino. Un hombre que dormía junto a su hija cada noche, que le servía el desayuno cada mañana, que planeaba su muerte como quien planifica unas vacaciones. El miedo que había logrado controlar durante semanas amenazaba con apoderarse de ella completamente, pero junto con el miedo surgió algo más poderoso, una determinación feroz de proteger a su hija y destruir al monstruo que los amenazaba a todos. Ricardo creía que ella estaba demasiado asustada para actuar. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. El encuentro con doña Esperanza Montero se organizó con extrema precaución. Martín había coordinado todo para que pareciera una visita casual a una antigua amiga de la familia. Carmen salió de la casa acompañada por Ricardo, quien insistió en llevarla personalmente al supuesto almuerzo con una compañera de su época universitaria. Durante el trayecto, Ricardo mantuvo su fachada de yerno devoto, preguntándole repetidamente si recordaba el nombre de su amiga, si sabía dónde estaban, si reconocía las calles por las que pasaban. Carmen respondía con deliberada confusión, alimentando su falsa sensación de control absoluto. Ricardo la dejó en la entrada de un elegante restaurante del centro, prometiendo recogerla en 3 horas. Carmen esperó pacientemente hasta que el auto desapareció de su vista antes de caminar hacia la verdadera ubicación del encuentro. Martín la esperaba en la esquina con su vehículo, y juntos se dirigieron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde Esperanza Montero los aguardaba con una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro curtido por el sufrimiento. La mujer que los recibió tenía aproximadamente la misma edad que Carmen, aunque las líneas de su rostro contaban historias de un dolor profundo y prolongado. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez que desmentía cualquier rumor sobre su supuesta demencia. «Doña Carmen», dijo Esperanza tomando sus manos con fuerza, «cuando Martín me contactó y me contó su situación, supe que tenía que ayudarla. Nadie merece vivir lo que yo viví a manos de ese monstruo». Carmen sintió una conexión inmediata con esta mujer que había sobrevivido al mismo infierno que ella enfrentaba ahora. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza relató su experiencia con una precisión que revelaba cuántas veces había revivido esos recuerdos en su mente. Roberto, como ella lo conocía, había aparecido en su vida cuando más vulnerable se encontraba, apenas 6 meses después de enviudar. Se presentó como consultor financiero, recomendado por un conocido que resultó ser otro cómplice en su red de engaños. Su encanto era irresistible, su atención constante, su preocupación aparentemente genuina. Antes de que Esperanza pudiera darse cuenta, Roberto se había convertido en una figura indispensable en su vida. Las pastillas comenzaron como suplementos vitamínicos, explicó Esperanza con voz temblorosa. Me decía que a mi edad necesitaba cuidar mi salud, que él se encargaría de todo. Yo confiaba ciegamente en él. Poco a poco empecé a olvidar cosas, a confundirme, a dudar de mi propia mente. Mis hijos comenzaron a preocuparse, y Roberto aprovechó esa preocupación para posicionarse como mi salvador. Convenció a todos de que necesitaba supervisión constante, de que no podía manejar mis propios asuntos. Carmen escuchaba reconociendo cada detalle como un espejo de su propia experiencia. Lo más doloroso, continuó Esperanza secándose las lágrimas, fue ver cómo mi propia familia comenzó a tratarme como una inválida mental.
Mis hijos dejaron de consultarme sobre decisiones importantes. Mis nietos me miraban con lástima en lugar de respeto. Roberto había destruido no solo mi fortuna, sino mi dignidad, mi identidad, todo lo que me hacía ser quien era. Carmen tomó la mano de Esperanza, compartiendo en silencio el dolor de esa pérdida que iba mucho más allá de lo material. La salvación de Esperanza llegó de manera inesperada. Una enfermera que Roberto había contratado para cuidarla comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Notó que los síntomas de Esperanza mejoraban dramáticamente cuando Ricardo se ausentaba por varios días. Secretamente, dejó de administrarle las pastillas y observó cómo la claridad mental de su paciente regresaba gradualmente. Juntas, descubrieron la verdad y planearon su escape antes de que Roberto pudiera darse cuenta de que su plan había sido descubierto. «Tengo documentos», dijo Esperanza levantándose para buscar una caja de cartón gastada. «Guardé todo lo que pude antes de huir, contratos falsos, recibos de transferencias sospechosas, incluso fotografías de Roberto con otros cómplices que utilizaba en sus estafas. Nunca tuve el valor de denunciarlo formalmente porque temía por mi vida, pero si usted está dispuesta a enfrentarlo, yo testificaré». Carmen recibió la caja como si fuera un tesoro invaluable. Cada documento era una pieza más del rompecabezas que destruiría a Ricardo. Martín examinaba las pruebas con ojos de experto legal. «Esto es extraordinario», murmuró pasando página tras página. «Hay suficiente evidencia aquí para vincularlo con al menos 3 casos de fraude internacional. Combinado con lo que hemos reunido sobre sus actividades con tía Carmen, podemos construir un caso sólido, pero necesitamos actuar con cautela. Si Ricardo sospecha que estamos en su contra, podría huir o, peor aún, acelerar sus planes». Carmen miró el reloj y sintió que el tiempo se agotaba. Debía regresar al restaurante antes de que Ricardo llegara a recogerla. La despedida de Esperanza fue emotiva. 2 mujeres unidas por el trauma compartido y la esperanza de justicia. Le prometió mantenerse en contacto y prepararse para testificar cuando llegara el momento. Durante el trayecto de regreso, Carmen reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La magnitud del mal que enfrentaban era mayor de lo imaginado, pero también lo era su determinación de vencerlo. Cuando Ricardo llegó puntualmente a recogerla, Carmen interpretó su papel a la perfección. Le contó historias inventadas sobre su almuerzo, confundiendo deliberadamente nombres y lugares. Ricardo escuchaba con esa sonrisa condescendiente que ahora ella reconocía como la máscara de un depredador satisfecho con su presa indefensa. Lo que él no sabía era que esa presa había dejado de serlo. Cada día que pasaba, Carmen acumulaba más armas para su batalla, y cuando llegara el momento de atacar, Ricardo descubriría que había subestimado fatalmente a la anciana que creía tener completamente dominada. Las semanas siguientes transcurrieron en una danza peligrosa de engaños y contraengaños. Carmen perfeccionaba su actuación diariamente, añadiendo nuevos síntomas de confusión que mantenían a Ricardo convencido de su dominio absoluto. Comenzó a llamarlo por nombres equivocados, a veces confundiéndolo con su difunto esposo Aurelio, otras veces preguntando quién era ese hombre extraño en su casa. Ricardo recibía cada señal de deterioro con satisfacción apenas disimulada, sin sospechar que cada tropiezo, cada olvido aparente, era una pieza cuidadosamente colocada en el tablero de ajedrez que Carmen estaba construyendo para su destrucción. Martín trabajaba incansablemente desde las sombras, tejiendo una red de aliados que incluía investigadores privados, contactos en la fiscalía y expertos en fraude financiero internacional. La documentación que habían reunido era abrumadora: transferencias bancarias fraudulentas, propiedades vendidas sin consentimiento legítimo,
firmas falsificadas en decenas de documentos. El caso contra Ricardo era sólido, pero Martín insistía en esperar el momento perfecto para actuar. Un movimiento prematuro podría alertar al depredador y darle oportunidad de escapar como había hecho tantas veces antes. Una noche, mientras Carmen fingía dormir en su habitación, escuchó una conversación que cambió todo. Ricardo hablaba por teléfono en el pasillo, su voz cargada de impaciencia y frustración. «Ya no puedo esperar más», decía en un susurro urgente. «La vieja está deteriorándose más rápido de lo esperado. Si muere antes de que complete las transferencias, todo se complicará con los trámites de sucesión. Necesito acelerar el proceso». Carmen sintió que el corazón se le detenía mientras escuchaba las siguientes palabras. «Consígueme algo más fuerte, algo que la ayude a descansar permanentemente». El terror que invadió a Carmen fue visceral, primitivo. Ricardo no solo planeaba robarle todo, sino que estaba coordinando su asesinato. Las pastillas de confusión habían sido solo el preludio de algo mucho más siniestro. Con manos temblorosas, Carmen activó la grabadora que ahora llevaba siempre consigo, capturando los últimos fragmentos de la conversación mortal. Cuando Ricardo finalmente colgó y se alejó por el pasillo, ella permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, procesando la realidad de su situación. A la mañana siguiente, Carmen envió un mensaje urgente a Martín. Las palabras eran simples, pero su significado era devastador. «Planea matarme. Tenemos que actuar ahora». La respuesta de su sobrino llegó en minutos, confirmando que entendía la gravedad de la situación. Esa misma tarde se reunieron en secreto mientras Ricardo asistía a una supuesta reunión de negocios que en realidad era un encuentro con sus cómplices para coordinar los detalles finales de su plan. El apartamento de Martín se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y líneas que conectaban diferentes piezas del rompecabezas criminal. En el centro, una fotografía de Ricardo sonriendo en la boda con Valentina parecía burlarse de todos ellos. «Tía, tenemos que sacar a Valentina de esa casa», dijo Martín con urgencia. «Si Ricardo sospecha algo, ella también podría estar en peligro». Carmen asintió, consciente de que el momento más difícil de todo este proceso estaba por llegar: revelar la verdad a su hija. Decidieron que Carmen hablaría con Valentina esa misma noche, aprovechando que Ricardo tenía programado otro viaje de negocios. Era una ventana de oportunidad que no podían desperdiciar. Durante el trayecto de regreso a casa, Carmen ensayó mentalmente las palabras que usaría. ¿Cómo le explicaría a su hija que el hombre que amaba era un monstruo? Que su matrimonio había sido una farsa desde el principio, que todo lo que creía conocer sobre su vida era una elaborada mentira. Valentina llegó del trabajo esa noche luciendo más agotada que de costumbre. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados, carentes de la chispa que siempre la había caracterizado. Carmen la observó mientras se servía una copa de vino con manos que temblaban ligeramente. Su hija también estaba sufriendo bajo el yugo de Ricardo, aunque no fuera consciente de las cadenas invisibles que la aprisionaban. «Hija, necesito hablar contigo», dijo Carmen con voz firme, abandonando por primera vez en meses su actuación de confusión. Valentina la miró sorprendida por el cambio en su tono. Sus ojos se abrieron aún más cuando Carmen continuó hablando con claridad y precisión sobre todo lo que había descubierto: las pastillas, las estafas, las víctimas anteriores, el plan para asesinarla. Cada revelación golpeaba a Valentina como una ola brutal, destruyendo sistemáticamente las ilusiones que había construido alrededor de su matrimonio. «No puede ser verdad»,
susurró Valentina con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo me ama. Él nunca haría algo así. Carmen sacó su teléfono y reprodujo las grabaciones que había recolectado durante semanas. La voz de Ricardo llenó la habitación, fría y calculadora, hablando sobre documentos falsificados, transferencias fraudulentas y, finalmente, el plan para eliminar a la anciana que se interponía en su camino. El rostro de Valentina se transformó mientras escuchaba, pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una rabia devastadora. «Voy a matarlo», dijo Valentina levantándose abruptamente. «Ese maldito bastardo va a pagar por esto». Carmen la detuvo tomándola del brazo con firmeza sorprendente. «No, hija, eso es exactamente lo que no podemos hacer. Tenemos un plan, y si queremos que Ricardo pague por todos sus crímenes, necesitamos seguirlo al pie de la letra». Valentina miró a su madre como si la viera por primera vez. La anciana confundida y dependiente había desaparecido, reemplazada por una mujer de acero forjada en el fuego de la adversidad. En ese momento, madre e hija se unieron en un pacto silencioso de venganza y justicia. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia emocional para ambas mujeres. Valentina tuvo que regresar a la casa y enfrentar a Ricardo como si nada hubiera cambiado, como si su mundo no se hubiera derrumbado en 1000 pedazos. Carmen admiraba la fortaleza de su hija mientras la observaba interpretar el papel de esposa devota frente al hombre que había planeado destruir su familia. Era una actuación digna de los mejores escenarios. Cada sonrisa falsa, cada beso vacío, cada palabra de cariño fingido, una pequeña victoria en la guerra silenciosa que libraban. Ricardo, por su parte, parecía completamente ajeno al cambio de dinámica. Su arrogancia lo había cegado, convenciéndolo de que sus víctimas eran demasiado débiles o estúpidas para descubrir sus engaños. Continuaba con sus rutinas habituales, trayendo las pastillas azules a Carmen cada noche, supervisando sus supuestas citas médicas, realizando transferencias bancarias mientras creía que nadie observaba sus movimientos. Lo que no sabía era que cada uno de sus pasos estaba siendo documentado meticulosamente por un equipo de investigadores que Martín había contratado discretamente. Una semana después de la revelación a Valentina, Martín convocó una reunión crucial en su despacho. Además de Carmen y Valentina, asistieron la fiscal Elena Ramírez, una mujer de mirada penetrante especializada en fraudes financieros, y el inspector Julio Mendoza de la División de Delitos Económicos. La atmósfera era tensa mientras Martín desplegaba sobre la mesa de conferencias años de crímenes perfectamente documentados. La fiscal hojeaba los expedientes con expresión cada vez más grave, mientras el inspector tomaba notas en silencio. «Lo que tenemos aquí es extraordinario», dijo finalmente la fiscal Ramírez, levantando la vista de los documentos. «No solo podemos procesarlo por los delitos cometidos contra la señora Villarreal, sino que hay suficiente evidencia para vincularlo con casos en al menos 4 países diferentes. Interpol ha estado buscando a este hombre durante años bajo diferentes identidades». Carmen sintió una oleada de satisfacción al escuchar esas palabras. Finalmente, después de semanas de terror y planificación, la justicia estaba al alcance de su mano. Sin embargo, la fiscal tenía una condición. «Necesitamos atraparlo en el acto», explicó con seriedad. «Toda esta documentación es sólida, pero un buen abogado defensor podría argumentar que fue obtenida de manera irregular o que las grabaciones fueron manipuladas. Lo ideal sería que él mismo se incrimine de manera irrefutable, preferiblemente ante testigos oficiales. Eso significa que necesitamos tender una trampa cuidadosamente diseñada. El plan que desarrollaron era audaz y peligroso. Carmen fingiría un deterioro dramático de su salud, lo suficiente para convencer a Ricardo de que su muerte era inminente.
Esto lo presionaría a acelerar sus planes, forzándolo a cometer errores que podrían ser documentados. Valentina, mientras tanto, comenzaría a hacer preguntas sutiles sobre las finanzas familiares, simulando una creciente preocupación por el futuro. La combinación de presiones debería empujar a Ricardo a revelar más de lo que pretendía. El día elegido para iniciar la trampa llegó más rápido de lo esperado. Carmen despertó esa mañana sabiendo que las próximas horas definirían su destino y el de su familia. Se preparó mentalmente para la actuación más importante de su vida, una que debía ser lo suficientemente convincente para engañar a un maestro del engaño. Cuando Ricardo entró a su habitación con el desayuno, la encontró tendida en la cama, aparentemente incapaz de moverse, sus ojos desorbitados mirando hacia el techo sin reconocimiento. «Doña Carmen, ¿qué le pasa?», preguntó Ricardo acercándose con preocupación fingida que apenas ocultaba su excitación. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Carmen balbuceó palabras incoherentes, su cuerpo temblando de manera convincente. Ricardo sacó inmediatamente su teléfono, pero no para llamar a una ambulancia. Sus dedos marcaron un número diferente, uno que Carmen reconoció de sus investigaciones como perteneciente a su cómplice médico, el corrupto doctor Fuentes. La conversación que siguió fue exactamente lo que necesitaban. Ricardo hablaba en voz baja pero claramente audible, explicando que la anciana parecía estar al borde del colapso final, que necesitaba algo para asegurar que no se recuperara esta vez. Cada palabra era capturada por los micrófonos ocultos que el equipo de investigación había instalado secretamente en la casa durante una de las ausencias de Ricardo. En la camioneta estacionada discretamente en la calle, el inspector Mendoza y 2 agentes escuchaban con auriculares, documentando cada incriminación. Valentina llegó a casa temprano ese día, siguiendo el guión establecido. Su rostro mostraba genuina preocupación mientras corría hacia la habitación de su madre. Ricardo interceptó hábilmente, tratando de mantenerla alejada mientras explicaba que Carmen necesitaba descanso, que el doctor Fuentes estaba en camino. Pero Valentina insistió, y en su insistencia había algo diferente, una determinación que Ricardo comenzó a percibir con creciente inquietud. «Quiero ver a mi madre», exigió Valentina con una firmeza que sorprendió a Ricardo. «Y quiero saber exactamente qué medicamentos le has estado dando. También quiero revisar los estados de cuenta de sus propiedades. He notado algunas irregularidades que necesitan explicación. El cambio en la atmósfera fue palpable». Ricardo la miró con ojos que comenzaban a calcular, evaluando si su esposa sabía más de lo que debería. Por primera vez desde que había iniciado esta estafa, una sombra de duda cruzó su rostro perfectamente controlado. Carmen, desde su cama, observaba la escena a través de párpados entrecerrados. Podía ver cómo Ricardo procesaba la nueva información, cómo su mente trabajaba buscando explicaciones, excusas, rutas de escape. El depredador comenzaba a sentirse acorralado, y eso lo hacía infinitamente más peligroso, pero también más propenso a cometer los errores fatales que sellarían su destino. La trampa estaba tendida, y Ricardo caminaba directamente hacia ella sin saber que cada paso lo acercaba más a su propia destrucción. La tensión en la casa se volvió insoportable durante los días siguientes. Ricardo había cambiado sutilmente su comportamiento, mostrándose más vigilante, más cauteloso en sus conversaciones telefónicas, más atento a los movimientos de Valentina. Sus ojos, antes confiados y burlones, ahora escaneaban constantemente su entorno como los de un animal que intuye la proximidad de una trampa. Carmen notaba estos cambios desde su supuesto lecho de enfermedad, cada pequeña señal confirmando que el depredador comenzaba a sentirse acorralado.
El doctor Fuentes llegó esa tarde con un maletín negro que Carmen observó con terror genuino. El médico corrupto examinó a la anciana con manos frías y profesionales, mientras Ricardo lo observaba desde la puerta con impaciencia, apenas contenida. Su condición ha empeorado considerablemente, anunció Fuentes con voz monótona. Recomiendo aumentar la dosis de sus medicamentos para asegurar que esté cómoda en sus últimos días. Carmen tuvo que controlarse para no reaccionar ante esas palabras cargadas de amenaza velada. Valentina irrumpió en la habitación en ese momento, su rostro una máscara de preocupación maternal que ocultaba la furia que hervía en su interior. «Quiero una segunda opinión», exigió mirando directamente al doctor Fuentes. «He contactado al hospital universitario para que envíen un especialista. No me parece normal que mi madre haya declinado tan rápidamente». La reacción de Ricardo fue instantánea, una sombra de pánico cruzando su rostro antes de recuperar la compostura. «Cariño, el doctor Fuentes es perfectamente competente. No hay necesidad de molestar a otros médicos». Pero Valentina no retrocedió. «Insisto», dijo con firmeza que sorprendió incluso a Carmen. «Si mi madre está tan grave como dicen, quiero asegurarme de que reciba la mejor atención posible». El doctor Fuentes intercambió una mirada nerviosa con Ricardo, una comunicación silenciosa que no pasó desapercibida para ninguna de las dos mujeres. La grieta en la fachada perfecta de Ricardo se ensanchaba con cada segundo que pasaba. Esa noche, Carmen escuchó desde su habitación una discusión acalorada entre Ricardo y el doctor Fuentes en el estudio. Las paredes amortiguaban las palabras, pero el tono era inconfundiblemente hostil. Fragmentos de la conversación llegaban hasta ella como ráfagas de viento. «Esto se está complicando demasiado. Si traen a otro médico, todo se descubrirá. Tenemos que actuar esta noche». El corazón de Carmen latía con fuerza mientras comprendía que el momento decisivo había llegado antes de lo planeado. Con movimientos silenciosos, Carmen alcanzó el teléfono oculto bajo su almohada y envió un mensaje urgente a Martín. «Planean actuar esta noche. Necesitamos ayuda inmediata». La respuesta llegó en segundos, confirmando que el equipo de vigilancia estaba al tanto y preparándose para intervenir. Carmen debía mantenerse tranquila y esperar, pero la espera se sentía como una eternidad mientras escuchaba los pasos de Ricardo acercándose por el pasillo. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de Ricardo recortada contra la luz del corredor. En su mano llevaba un vaso con un líquido turbio que Carmen reconoció inmediatamente como algo diferente a sus pastillas habituales. «Doña Carmen», susurró con esa voz dulce que ahora le resultaba nauseabunda. «Le traje algo especial para ayudarla a descansar». El doctor Fuentes preparó una medicina más fuerte que aliviará todo su sufrimiento. Carmen fingió estar demasiado débil para responder, sus ojos siguiendo cada movimiento de Ricardo mientras él se acercaba con el vaso mortal. Lo que Ricardo no había notado era que Valentina lo había seguido silenciosamente, posicionándose justo fuera de la puerta, con su teléfono grabando cada segundo. Tampoco había visto las sombras moviéndose en el jardín, agentes encubiertos tomando posiciones alrededor de la casa. El cerco se cerraba mientras él se concentraba únicamente en su víctima, aparentemente indefensa. «Beba esto, doña Carmen», insistió Ricardo, acercando el vaso a sus labios. «Le prometo que después de esto no sentirá más dolor». Sus palabras tenían un doble significado siniestro que flotaba en el aire como veneno. Carmen giró débilmente la cabeza, rechazando el líquido mientras sus ojos buscaban desesperadamente alguna señal de que la ayuda estaba cerca. La situación escaló cuando Ricardo perdió la paciencia. Su máscara de amabilidad se desvaneció completamente,
revelando al monstruo que siempre había ocultado debajo. «Vas a beber esto, quieras o no», gruñó agarrando la mandíbula de Carmen con fuerza brutal. «He trabajado demasiado tiempo en este plan para que una vieja testaruda lo arruine ahora». Carmen gritó, un sonido que rompió el silencio de la noche y activó la cadena de eventos que habían planeado. Valentina entró corriendo a la habitación, interponiéndose entre Ricardo y su madre. «Suéltala», gritó empujando a su esposo con todas sus fuerzas. «Sé todo, Ricardo. Sé quién eres realmente. Sé lo que has hecho. Sé lo que planeabas hacerle a mi madre». El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de furia pura mientras comprendía que había sido descubierto. En un movimiento rápido, sacó un pequeño cuchillo que había escondido en su bolsillo, apuntándolo hacia Valentina. «Estúpidas», sisió retrocediendo hacia la puerta con el arma extendida. «Creen que pueden detenerme. He escapado de situaciones peores que esta». Carmen observaba horrorizada mientras su yerno amenazaba a su hija, el hombre que habían acogido en su familia, revelando finalmente su verdadera naturaleza. Pero antes de que Ricardo pudiera dar otro paso, las luces de la casa se encendieron simultáneamente y el sonido de puertas rompiéndose llenó el aire. «Policía, nadie se mueva», resonó una voz autoritaria desde el pasillo. Ricardo giró frenéticamente, buscando una ruta de escape que ya no existía. Agentes uniformados entraban por todas las direcciones, sus armas apuntando al hombre que había aterrorizado a tantas familias durante años. El depredador finalmente había caído en su propia trampa, rodeado por las consecuencias de una vida dedicada al engaño y la destrucción. El caos que siguió fue una mezcla de gritos, órdenes policiales y el sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Ricardo. El hombre que durante meses había proyectado una imagen de perfección y control, ahora era arrastrado por el pasillo como el criminal que siempre había sido. Su rostro, antes tan cuidadosamente compuesto, se contorsionaba en una mueca de rabia e incredulidad, mientras los agentes lo sacaban de la casa que había pretendido robar. Carmen se incorporó lentamente en su cama, observando la escena con una mezcla de alivio y agotamiento profundo. Valentina corrió hacia ella, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Mamá, lo siento tanto», sollozaba contra el hombro de Carmen. «Debí haberte creído. Debí haber visto la verdad». Carmen acariciaba el cabello de su hija, sintiendo cómo años de tensión comenzaban a disolverse en ese abrazo. El inspector Mendoza entró a la habitación con expresión satisfecha. «Señora Villarreal», dijo respetuosamente, «hemos arrestado también al doctor Fuentes. Lo encontramos intentando escapar por la puerta trasera con un maletín lleno de medicamentos no autorizados y documentos falsificados. Está cantando como un canario, confesando todo con tal de negociar una sentencia menor». Carmen asintió, sintiendo una profunda satisfacción al saber que toda la red de cómplices estaba siendo desmantelada. Martín apareció en la puerta, su rostro mostrando el cansancio de semanas de investigación intensa, pero también una sonrisa de triunfo. «Tía, lo logramos», dijo acercándose para abrazarla. «La fiscal Ramírez está preparando los cargos formales. Estamos hablando de fraude agravado, falsificación de documentos, administración de sustancias nocivas, intento de homicidio, y eso solo por lo que te hizo a ti. Con los casos de las otras víctimas, Ricardo pasará el resto de su vida en prisión». Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, exámenes médicos y trámites legales. Un equipo de médicos del hospital universitario examinó a Carmen, confirmando que las pastillas que Ricardo le había administrado contenían una combinación peligrosa de sedantes y sustancias que afectaban la memoria. Con el tratamiento adecuado, le aseguraron,
Recuperaría completamente su claridad mental en cuestión de semanas. La noticia fue un bálsamo para su alma atormentada. Mientras tanto, en la comisaría, Ricardo enfrentaba el derrumbe total de su mundo de mentiras. La fiscal Ramírez lo interrogaba implacablemente, presentándole evidencia tras evidencia de sus crímenes. Las grabaciones de Carmen, los documentos recuperados por Martín, el testimonio de Esperanza Montero, los registros bancarios de sus transferencias fraudulentas. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, construyendo un caso irrefutable contra el estafador que había destruido tantas vidas. Roberto Jiménez, porque ese es su verdadero nombre, dijo la fiscal con voz glacial, está acusado de cargos que suman más de 150 años de prisión. Interpol ya ha solicitado su extradición para enfrentar cargos adicionales en Colombia, Venezuela y Ecuador. Tiene algo que decir. Ricardo, despojado de su máscara de encanto y sofisticación, se veía pequeño y patético bajo las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios. De vuelta en la casa, Carmen y Valentina permanecían sentadas en la sala, incapaces de dormir a pesar del agotamiento. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados cuando Valentina finalmente rompió el silencio. «¿Cómo pudiste soportarlo, mamá?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo pudiste vivir bajo el mismo techo que ese monstruo sabiendo lo que planeaba hacerte?». Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, buscando las palabras adecuadas. «Por ti», respondió simplemente. «Todo lo que hice fue por protegerte». Cuando descubrí la verdad sobre Ricardo, mi primer instinto fue huir, denunciarlo inmediatamente, hacer cualquier cosa para escapar de esa pesadilla. Pero sabía que si actuaba precipitadamente, él encontraría la manera de escapar como había hecho tantas veces antes. Necesitaba ser paciente, reunir pruebas, asegurarme de que esta vez no pudiera huir de la justicia. Valentina escuchaba con lágrimas silenciosas, comprendiendo finalmente la profundidad del sacrificio de su madre. Los días siguientes trajeron una avalancha de revelaciones mediáticas. La historia de Carmen se convirtió en noticia nacional cuando los periodistas descubrieron la magnitud de los crímenes de Ricardo. Otras víctimas comenzaron a aparecer, mujeres que habían sufrido en silencio durante años, avergonzadas de admitir que habían sido engañadas. El caso se transformó en un símbolo de la vulnerabilidad de los ancianos ante depredadores sofisticados. Esperanza Montero viajó desde su escondite para reunirse finalmente con Carmen en persona. El abrazo que compartieron contenía años de dolor compartido y la dulce satisfacción de ver a su torturador enfrentar la justicia. Juntas ofrecieron una conferencia de prensa, instando a otras víctimas a hablar, a no dejarse silenciar por la vergüenza o el miedo. Sus palabras resonaron en miles de hogares, donde otras ancianas sufrían en silencio abusos similares. El juicio de Ricardo comenzó 3 meses después de su arresto. La sala del tribunal estaba repleta de familiares de víctimas, periodistas y curiosos que querían presenciar la caída del hombre que había engañado a tantos. Carmen ocupaba un lugar en la primera fila, flanqueada por Valentina y Martín. Su testimonio fue devastador. Cada palabra pronunciada con claridad y determinación, desmontando pieza por pieza la fachada de inocencia que Ricardo intentaba mantener. Cuando llegó el momento del veredicto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El juez, un hombre de rostro severo y voz imponente, leyó cada cargo y su correspondiente sentencia. Culpable de fraude agravado, culpable de falsificación de documentos, culpable de administración de sustancias nocivas, culpable de intento de homicidio. La lista parecía interminable, y con cada palabra, el rostro de Ricardo se hundía más en la desesperación.
La sentencia final fue de 65 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carmen cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas de alivio corrieran libremente por sus mejillas. Finalmente, después de tanto sufrimiento, la justicia había prevalecido. Un año había transcurrido desde aquella noche fatídica en que la verdad finalmente salió a la luz. La casa de los Villarreal, que durante meses había sido escenario de terror y manipulación, había recuperado gradualmente su calidez original. Carmen estaba sentada en su jardín favorito, rodeada de los rosales que había plantado con Aurelio décadas atrás. Las flores habían florecido espléndidamente esa primavera, como si la naturaleza misma celebrara el renacimiento de la familia que había estado al borde de la destrucción. La recuperación de Carmen había sido lenta pero constante. Los médicos habían trabajado durante meses para eliminar de su sistema los efectos de las sustancias que Ricardo le había administrado. Poco a poco su mente recuperó la claridad que creía perdida para siempre. Los episodios de confusión se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Ahora, a sus 74 años, se sentía más lúcida y fuerte que nunca, fortalecida por la batalla que había librado y ganado contra un enemigo formidable. Valentina apareció por la puerta del jardín, cargando una bandeja con limonada y galletas recién horneadas. Su rostro había recuperado el brillo que Ricardo le había robado durante años de manipulación sutil. El divorcio se había finalizado hacía 6 meses, y aunque el proceso había sido doloroso, Valentina emergió de él como una mujer transformada, más fuerte, más sabia, más consciente de las señales de advertencia que antes había ignorado ciegamente por amor. «Mamá, llegaron los documentos del abogado», anunció Valentina sentándose junto a Carmen en el banco de hierro forjado. «Todas las propiedades han sido devueltas a tu nombre. Las cuentas bancarias están restauradas. Legalmente, es como si Ricardo nunca hubiera existido». Carmen recibió los papeles con manos que ya no temblaban, hojeándolos con satisfacción serena. Cada documento representaba una victoria sobre el hombre que había intentado destruirla. La tarde anterior, Martín había llamado con noticias desde la prisión federal, donde Ricardo cumplía su sentencia. Aparentemente el otrora carismático estafador se había convertido en una sombra de su antiguo ser, aislado por otros prisioneros que despreciaban a quienes abusaban de ancianos. Pasaba sus días en soledad absoluta, contemplando las ruinas de una vida dedicada al engaño. Carmen no sintió satisfacción al escuchar esto, solo un vacío donde antes había existido el miedo. Ricardo ya no tenía poder sobre ella, ni sobre nadie más. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Valentina fue a abrir y regresó acompañada de un grupo familiar. Esperanza Montero, ahora una presencia constante en sus vidas, venía seguida de otras 3 mujeres. Eran Rosa María de Colombia, Beatriz de Ecuador y Consuelo de Venezuela, todas víctimas anteriores de Ricardo que habían encontrado el valor de contar sus historias después de ver el caso de Carmen en las noticias. Juntas habían formado una red de apoyo que trascendía fronteras y circunstancias. Las mujeres se acomodaron en el jardín, compartiendo historias y risas que habrían parecido imposibles un año atrás. Cada una llevaba cicatrices invisibles de su encuentro con el depredador, pero también compartían la fuerza que viene de sobrevivir y superar la adversidad. Carmen las observaba con orgullo maternal, consciente de que su decisión de luchar había inspirado a otras a hacer lo mismo. La conversación eventualmente giró hacia el futuro. Con el apoyo de Martín y la fiscal Ramírez, habían establecido una fundación dedicada a proteger a personas mayores de estafadores y abusadores. El centro de atención que habían inaugurado el mes anterior
Ya había ayudado a docenas de familias a identificar señales de alerta antes de que fuera demasiado tarde. Carmen se había convertido en la portavoz del movimiento, su historia un testimonio poderoso del peligro que acechaba en las sombras. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, las visitantes se despidieron con abrazos prolongados y promesas de reunirse pronto. Carmen y Valentina permanecieron en el jardín, disfrutando del silencio pacífico que había reemplazado la tensión constante de meses anteriores. La brisa vespertina mecía suavemente los rosales, mientras madre e hija compartían un momento de conexión profunda. «Sabes, mamá», dijo Valentina rompiendo el silencio, «a veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si no hubieras descubierto la verdad esa noche, si hubieras tomado la pastilla y seguido dormida mientras Ricardo hablaba por teléfono». Carmen asintió pensativamente, contemplando las posibilidades que preferían no imaginar. «El destino tiene formas misteriosas de intervenir», respondió finalmente. «Quizás Aurelio me estaba cuidando desde algún lugar, manteniéndome despierta cuando más lo necesitaba». Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cuando Carmen se levantó para entrar a la casa. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró hacia atrás, contemplando el jardín que había sido testigo de tanto dolor y finalmente de tanta sanación. Recordó las palabras que Ricardo había pronunciado aquella noche, convencido de su victoria absoluta. «Ella no le dirá a nadie, está demasiado asustada». Una sonrisa se dibujó en sus labios arrugados. Qué equivocado había estado. Carmen Villarreal de Mendoza había demostrado que el miedo puede ser transformado en combustible para la justicia, que la edad no determina la fortaleza del espíritu, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de luchar y vencer. Su historia se había convertido en un faro de esperanza para miles de personas que sufrían en silencio, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para alzar la voz contra la injusticia. Esa noche, por primera vez en más de un año, Carmen durmió profundamente sin necesidad de medicamentos ni temor a las sombras. Sus sueños fueron serenos, poblados de recuerdos felices con Aurelio y visiones de un futuro donde su familia prosperaría libre de amenazas. El monstruo había sido derrotado, la justicia había prevalecido y la vida finalmente podía continuar. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades brillantes para una mujer que había demostrado que el verdadero coraje no conoce edad ni límites. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.